Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Bueno, después de la efemérides, bajemos un cambio, pongámonos serios y demos paso al que sabe de economía, el señor Gustavo Sánchez Romero, con su página de actualidad económica. ¿De qué vamos hoy? Hoy vamos a hablar del trigo. Ajá. Vamos a separar la Sí, cizaña del trigo. Del trigo, perfecto. No sé qué pensó que iba a decir. No, ¿y no es así el Sí, refrán? sí, claro. Bueno, listo. Para que no hay nada más que acotar. Porque se dio un evento, bueno, un evento no, pues ya sucedió, pero algo sorpresivo, que fue la prohibición de India de exportar el trigo hindú. 4.500 millones de toneladas que exportaba actualmente, solamente logró cumplir un contrato que tenía con Turquía de país a país y el resto fue prohibido. Es decir, sale del mercado internacional el trigo hindú. Esto, por supuesto, generó una revolución en el mundo de los granos, por supuesto llevando lo primero que sucedió hoy a la mañana. Ya se veía venir, ¿no? La preapertura de los mercados de ayer domingo en el mundo, que iba a haber una suba importante en el trigo. Pasó de 360 a 451 dólares la tonelada, subió más del 5%, casi 6%, y no es un tema menor porque India es el segundo exportador mundial de trigo. Por supuesto que en este contexto donde hay una guerra que genera problemas en la actividad primaria en todo el mundo, no solo con los granos, sino con los fertilizantes y todos los insumos para el campo, pero además una sequía que se está dando a nivel mundial por una cuestión climática en Alemania, en Francia, en algunos países históricamente productores de trigo, y en Estados Unidos, que tiene el menor almacenamiento de los últimos 10 años, ha llevado a una escasez de la oferta que está impactando fuertemente en el precio. ¿Y por qué Argentina tiene que ver? Argentina tiene muy poca exportación. Primero porque tiene una gran demanda interna. Eso hace que la capacidad de producción del país tenga una fuerte incidencia a nivel local. Segundo, porque no todo el trigo es plausible de ser molinero. Uh-huh. Requiere lo que se llama el piso de gluten, que es el 28%. Cuando uno vende un molino, lo que hace es le manda una muestra. Este es el trigo que tengo tantas toneladas. El molino lo que hace en su propio establecimiento mide la capacidad de gluten y si tiene de 28 para arriba, lo acepta y lo paga de acuerdo a la calidad de gluten. Si no, ese trigo se utiliza para otra cosa. Uh-huh. Para hacer comida para cerdos. Y se paga mucho menos, obviamente. Se paga mucho menos, claro. Por supuesto. Entonces, pero además Argentina tiene contratos con Brasil, con el sur de Brasil, que lleva trigo argentino, y con algunos países del norte de África que consumen el trigo argentino. Entonces, no es que tiene una gran capacidad exportable. Pero además está el problema que tiene Argentina siempre con la intervención del gobierno, que hace que este año se ha sido uno de los que menos la cosecha que pasó, la campaña que pasó, de los que menos se hayan sembrado en la historia, por la intervención del gobierno, por las retenciones, porque no es un producto que habitualmente tiene cotizaciones muy marcadas en el mercado mundial. Entonces, en realidad, se siembra pensando en la demanda interna, básicamente, y en los contratos preestablecidos. Está descendiendo la capacidad implantada de trigo en el país. ¿Qué otro cantar sería si tuviéramos un mercado abierto donde cualquiera aprovecha estos momentos y dice, vendamos y que metamos dólares, que es lo que estamos necesitando? Veamos cómo satisfacemos la demanda interna, pero básicamente vendamos que con este nivel de dólares Argentina recuperaría la capacidad que hoy no tiene de recuperar dólares. Entonces esto ha llevado a una situación muy compleja. Y hoy, a las 4 y media en estos momentos, se está desarrollando una reunión con Feletti y con los molineros que se oponen al fideicomiso que planteó el gobierno. ¿Qué le dice el gobierno? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O el gobierno de Cristina Kirchner, porque Feletti representa a Cristina Kirchner. Nos vamos a hacer un fideicomiso, le vamos a llamar Fondo Estabilizador del Precio del Trigo. Es un fideicomiso donde le dice, nosotros te prohibimos vender por encima de tal precio. ¿Cuál es el precio? 1.250 kilos la bolsa. ¿Sí?
Entonces le dice, pero escúchame, a mí me sale 1.790 más flete más IVA, más flete. ¿Cómo te voy a decir? Lo estoy vendiendo por lo menos 1.000 pesos menos. No importa, con el fondo estabilizador te vamos a compensar la diferencia. Te vamos a dar el 50% anticipado y el resto a 30 días. ¿Qué pasa? Recordaremos que en el 12 años atrás, en el 2010, ya el kirchnerismo hizo esto. Ya para cuidar la mesa de los argentinos le puso precio de tope al kilo de harina en el mercado. Iba a compensar, sin este fondo, pero iba a compensar con un tipo de subsidio a los molinos harineros, a los cuales obligaba, que eran todos, a vender al precio sostén. ¿Sabe cuánto es la deuda no actualizada que tiene el gobierno nacional por aquellos subsidios no pagados hace 12 años atrás al sector molinero? 3.100 millones de pesos. Actualícelo, sí. 12 años después, pero además los juicios... Porque los 3.100 millones son históricos, digamos. Son históricos, propiedad de los molinos que le hicieron vender mucho más bajo el precio de la harina para que las panaderías tuvieran un precio acorde, para que eso no se trasladase al precio del pan, a la mesa de los argentinos, pero eso fue judicializado y viene durmiendo el sueño de los justos y los molinos no lo han recuperado. De hecho, me decían algunos molineros con los que consulté, nosotros no lo pusimos en el balance, porque hubiésemos tenido que haber pagado ganancias por eso que nunca cobramos. El día que lo cobremos, que ingresen a nuestras arcas, lo denunciaremos fiscalmente y deberemos pagar ahí, pero ya con la plata en la mano. Es decir, es una gran paradoja. Entonces, asistimos a una situación donde, si ya había de por sí una presión en el precio internacional por la guerra y por la sequía, la decisión de India, que es una decisión intervencionista que tiene que ver con proteger a una población mucho más pobre, mucho más extendida, estamos hablando de casi 1.000 millones de ciudadanos que tiene India, ¿no? De garantizarle el insumo básico para hacer pan, cierra la frontera, no permite que salga el trigo hindú, termina afectando al nivel mundial, coadyuvado con las otras condiciones que se dan en el mercado. Y eso va a impactar en Argentina, claro, porque aquel que tenga trigo disponible para exportar, lo va a querer exportar, porque le subió casi 30% el valor de un día para el otro, 20%. Claro, habrá que recordar que cuando los cobre a esos dólares, el Banco Central se lo va a dar en pesos al valor del dólar oficial. Y dicen los productores trigueros que en total de los gastos, que lo tengo aquí pero no se lo voy a dar, entre lo que es insumos, fertilizantes, semillas, flete de acuerdo a la distancia, profesionales, todo tienen un 90% de costo sobre lo que cobran. Es decir, apenas le está dejando el 10% de ganancia. Claro. Por eso el maíz ha ganado tanto lugar en detrimento del trigo y de la soja. Porque tiene menos condicionamientos, más noble, y el gobierno todavía no le ha echado el ojo. ¿Por qué? Porque se hace básicamente para alimentar a los feedlot que tienen problemas y a la producción avícola y porcina. Entonces, hoy tenemos este problema. Sube en el mundo el precio del trigo, Argentina tiene un fideicomiso y ahora está intentando destrabar el gobierno nacional el intríngulis con los molineros y con los productores que no quieren este fideicomiso porque ya tienen la experiencia. Claro. Ven la leche, a pesar de que es un sector distinto, ven la leche y lloran. Le deben mucha plata histórica de un procedimiento similar. Vamos a ver, mañana yo le voy a seguir contando cómo sigue este tema, pero sin duda va a tener un impacto en un proceso inflacionario como estamos viviendo, sin duda va a tener un impacto sobre la inflación, sobre los precios de la economía, sobre el pan, pero no solo sobre el pan, todos los farináceos. Argentina, estamos comiendo unas galletitas ahora que están producidas con harina, que salen del trigo. Digo, va a impactar sobre todo un gran mercado y seguramente si no logran contenerlo, si no hay un acuerdo político, vamos a tener mayor presión sobre la inflación y sobre los precios del índice de consumidor argentino seguramente en las próximas semanas. La editorial económica con la firma de Gustavo Sánchez Romero.